Tengo 28 años y llevo casi 5 trabajando para Coca-Cola en una planta de distribución en las afueras de Guadalajara. Vivo en una colonia al norte de la ciudad, en un vecindario de casas pequeñas y calles polvorientas donde, como en muchas otras partes de México, el tiempo parece haberse quedado estancado. Aquí, el trabajo en la planta es pesado y las jornadas nocturnas son lo más común. Cada vez que me subo a mi moto para ir a la planta, ya de noche, siento que el barrio se duerme, pero algo más parece despertarse, algo que nunca le he contado a nadie, porque no estoy seguro de que me crean. La planta está ubicada en una zona industrial aislada, lejos de la ciudad, rodeada de fábricas y bodega. Por las noches, se escuchan ruidos extraños provenientes de las máquinas y los pasillos vacíos. Yo trabajo como supervisor de turno nocturno, lo que significa que tengo que vigilar que todo funcione sin problemas, verificar las líneas de producción y asegurarme de que los camiones de distribución carguen a tiempo. El turno comienza a las 10 p.m. y termina hasta las 6 a.m. Cuando me entregaron este puesto, pensaba que sería solo una rutina más. Las noches se van rápido, las horas de trabajo se sienten menos porque estás ocupado. Pero después de un par de meses, comencé a notar cosas raras que no sabía cómo explicar. Una de esas noches, hace ya un año, recuerdo claramente que todo empezó con un pequeño incidente que, al principio, tomé como una simple casualidad. Estábamos descargando una nueva carga de botellas y uno de los camiones, el que estaba estacionado cerca de la bodega sur, empezó a sonar. Pensé que alguien había dejado el claxon puesto o algo había quedado mal conectado, pero cuando fui a verificar, el camión estaba completamente vacío. Lo raro es que, cuando revisé las cámaras de seguridad, no había nadie alrededor del camión. Nadie había ido a tocarlo, pero el claxon sonaba, como si alguien estuviera dentro, apretando el botón. Lo dejé pasar. Pensaba que quizás era un mal contacto o algo por el estilo. Pero esa no fue la última vez. Una vez al mes, más o menos, el claxon del camión seguía sonando en la misma bodega, y siempre cuando nadie estaba cerca. Pero lo que realmente me comenzó a inquietar fue el ruido. Era como si alguien lo estuviera presionando a propósito, y de hecho, a veces lo escuchaba durante mis rondas, en medio de la noche. No eran simples ruidos de maquinaria, había algo en el ambiente, una vibración que me ponía nervioso. La planta tiene una serie de pasillos largos, oscuros, que conectan las distintas áreas de producción. Son pasillos de cemento, con luces tenues y zumbidos constantes. Es ahí donde las cosas se pusieron realmente extrañas. Empecé a sentir la sensación de que algo se movía a mi lado, apenas perceptible, como si alguien estuviera siguiéndome sin que yo pudiera ver a esa persona. No era paranoia, porque de hecho, me pasaba cuando no había nadie cerca. Simplemente, veía sombras al costado de mi vista. Eran como figuras humanas, pero no lograba distinguir sus rasgos. Una noche, mientras recorría el área de las máquinas, me encontré con algo que me hizo detenerme en seco. En una de las esquinas del pasillo, bajo una luz parpadeante, vi a un hombre de pie, inmóvil. Parecía estar esperando a alguien. Estaba vestido con una camisa de mezclilla, pantalones cortos y botas de trabajo, lo que parecía bastante normal para alguien de la planta. Pensé que sería algún compañero que se había quedado a trabajar en su turno extra, pero al acercarme, noté algo extraño. El hombre no se movía, ni siquiera respiraba. Su rostro estaba pálido, como si no hubiera dormido en días, y sus ojos parecían fijos en algún punto que yo no podía ver. Le hablé, pero no respondió. Le dije que fuera a dormir, que ya era tarde, pero él siguió allí, inmóvil, mirando hacia la pared. Fue en ese momento cuando algo se rompió en mi mente. Empecé a sentir una presión en el pecho,
un sentimiento de incomodidad profunda. Recuerdo que me quedé allí, con el corazón acelerado, sin saber qué hacer. Pensé en llamarlo, pero algo me detuvo, como si una voz interior me advirtiera que no debía acercarme más. Después de lo que me pareció una eternidad, decidí alejarme rápidamente. No miré atrás, pero escuché los pasos del hombre seguirme, lentos y pesados, como si estuviera a una distancia mucho mayor de la que pensaba. Cada vez que me giraba, no había nadie. Solo el sonido de las máquinas y el eco de mis propios pasos. Esos sucesos comenzaron a ser cada vez más frecuentes. Algo en el aire de la planta, algo en las luces tenues, en los ruidos inusuales, se volvía cada vez más insoportable. Parecía que los demás trabajadores no notaban nada, o tal vez simplemente no se atrevían a hablar de ello. Pero yo lo sentía, una presencia extraña en cada rincón. Siempre al final de la jornada, justo antes de las 6 a.m., cuando la planta quedaba vacía y todo parecía apagarse. Una noche, decidí quedarme, después de mi turno, más allá de lo habitual. No sé por qué, simplemente tenía la necesidad de saber qué estaba pasando. De alguna manera, esperaba encontrar una explicación lógica, que fuera solo un mal contacto en las cámaras de seguridad o algún error en los sistemas. Estaba recorriendo la bodega cuando la luz principal se apagó de repente, dejándome a oscuras. El miedo comenzó a acumularse en mi pecho. Agarré mi teléfono para usar la linterna, pero al encenderla, vi algo en el suelo. Había una botella de Coca-Cola, perfectamente intacta, pero con algo extraño escrito en su etiqueta. No pude leerlo bien porque el teléfono temblaba en mis manos, pero era algo que parecía estar en sangre. Me acerqué para intentar ver mejor, pero en ese momento, escuché el sonido de un claxon. El mismo claxon. Y esta vez, no era de un camión vacío. Miré hacia la bodega, y entre las sombras, vi una figura que ya no tenía nada humano. Era un cuerpo, pero no tenía rostro. Solo veía un par de ojos, brillando en la oscuridad, mirándome fijamente. Sentí que el aire se volvía espeso, como si me costara respirar. Nunca volví a ese turno. No puedo decir que lo que vi esa noche haya sido real, pero sé lo que sentí. Nadie más parece notarlo, pero yo nunca olvidaré esos ojos. Carlos, aunque todos me llaman José, tengo 35 años y trabajo en una planta de Coca-Cola que está en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. Mi historia empieza allí, en la planta de distribución. Vivo en un departamento en la colonia San Juan Ixhuatepec, un lugar que no es exactamente el centro de la ciudad, pero tampoco está tan alejado. Es una zona industrial, llena de fábricas, bodegas y calles estrechas donde el ruido y el polvo nunca dejan de estar presentes. Cada vez que salgo de mi casa y me voy a trabajar, siempre veo el mismo paisaje gris, las mismas tiendas de abarrotes, los mismos rostros cansados. La vida aquí tiene su ritmo, lento y monótono, pero a la vez, algo inquietante se esconde bajo la superficie. Trabajo de noche en la planta, el turno que empieza a las 10 p.m. y termina a las 6 a.m. Es un trabajo pesado, con turnos largos y constantes, pero alguien tiene que hacerlo. Me encargo de revisar que las líneas de producción estén funcionando, que los camiones salgan a tiempo y de asegurarme de que no haya problemas con el suministro. Lo que más me inquieta de mi trabajo, sin embargo, no son las largas horas o la presión de estar siempre a tiempo. No, lo que me incomoda es lo que pasa después de que todos se van y el lugar queda en silencio. Los primeros días en la planta me parecieron normales.
ruidos de las máquinas, las luces fluorescentes zumbando, las personas corriendo de un lado a otro, pero pronto empecé a notar cosas raras, cosas que no encajaban. Al principio, las tomé como simples coincidencias, pero con el tiempo, ya no podía ignorarlas. La planta tiene varias secciones, y algunas de ellas están alejadas del área principal, en donde están las líneas de embotellado. Hay pasillos largos, fríos, con un eco inquietante que hace que todo lo que suene por allí se amplifique. A menudo, cuando salgo de la oficina para dar una vuelta por la planta, paso por esas áreas solitarias, y a veces siento como si algo estuviera mirando. No me atrevo a decir que sea paranoia, pero siempre hay una sensación extraña, un peso en el aire, como si algo no estuviera bien. Una de esas noches, alrededor de las 13 a.m., ocurrió algo que no he podido explicar. Había terminado mi ronda y decidí ir a la zona de descanso a tomar un café. Caminaba por uno de esos pasillos vacíos donde las luces titilan de vez en cuando, y escuché lo que pensé que era un susurro. Al principio lo ignoré, pensando que era el viento o alguna máquina haciendo ruido. Pero el susurro se repitió, y esta vez pude distinguir palabras, aunque no pude entender qué decían. Me detuve, mirando a mi alrededor, pero no vi a nadie. Ni una sombra, ni un solo movimiento. Solamente el murmullo persistente. La sensación de incomodidad aumentó, pero traté de convencerme de que no era nada. Sin embargo, a medida que caminaba hacia la sala de descanso, sentí como si algo o alguien me estuviera siguiendo. Pensé que era otro compañero, alguien que estaba trabajando tarde, pero al darme la vuelta no había nadie. Nadie cerca, ni en el pasillo ni en las cámaras de seguridad. Esa noche, algo en el aire cambió. Aunque no entendía qué estaba pasando, empecé a sentir que algo extraño se estaba gestando en la planta. Había un silencio profundo que llenaba el lugar, pero dentro de ese silencio había algo inquietante. Algo que no lograba comprender del todo, pero que se aferraba a mí. Unas semanas después, la situación empeoró. En las noches más silenciosas, empecé a escuchar lo mismo, murmullos y pasos. A veces, cuando pasaba por las secciones vacías, sentía que las sombras se alargaban, como si alguien estuviera en las esquinas, observándome, pero al mirar, no había nadie. Recuerdo una noche en particular, cuando el sonido de los pasos se hizo más cercano. Mientras caminaba por el pasillo cerca de la bodega de las botellas, escuché claramente a alguien caminando a mi lado. No había ningún compañero cerca, pero los pasos eran nítidos, como si estuvieran justo detrás de mí. Miré hacia atrás y, como siempre, no había nadie. Mi mente empezaba a jugarme malas pasadas. Lo peor era que la sensación de estar siendo observado se volvía más intensa. Me di cuenta de que todo esto coincidía con las horas más oscuras de la madrugada, cuando los demás ya se habían ido. Pero las sombras parecían moverse con una vida propia, especialmente en los rincones de las zonas más oscuras. El momento culminante ocurrió hace un mes, después de que recibí un reporte de un problema en la línea de embotellado. Tuve que ir a la sección de mantenimiento, que está en la parte más alejada de la planta. Era una zona antigua, de las primeras que se construyeron, y la luz allí nunca es suficiente. Mientras caminaba hacia allí, noté que las puertas de la bodega estaban abiertas. Lo raro era que siempre quedaban cerradas con llave, pero esa vez estaban completamente abiertas, como si alguien las hubiera forzado. Decidí acercarme para revisar, y fue entonces cuando lo vi. En el centro de la bodega, rodeado de cajas y botellas vacías, había una figura. Era un hombre de pie, mirando hacia las estanterías. Vestía un uniforme de trabajo, igual al mío, pero no lo reconocí. No parecía moverse.
Pensé que quizás era uno de los vigilantes o alguien que se había quedado trabajando hasta tarde, pero algo en la postura del tipo me hizo sentir incómodo. No se movía. Estaba completamente inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera esperando a que alguien le hablara. Me acerqué con cautela, intentando hablarle, pero al hacerlo, el hombre no reaccionó. Ningún sonido, ni un solo movimiento. Lo llamé de nuevo, más fuerte, y cuando estaba a punto de acercarme, la luz en la bodega parpadeó y, en ese instante, el hombre desapareció. No fue que se moviera o se alejase, simplemente no estaba allí, como si nunca hubiera existido. Me quedé petrificado. No podía entender lo que acababa de pasar. Busqué en las cámaras de seguridad, pero no apareció. Fui a la sala de control y revisé todo, pero no había ninguna grabación que mostrara al hombre. Sentí una presión en el pecho, como si algo no estuviera bien, como si todo lo que había vivido hasta ese momento fuera solo una serie de coincidencias que ahora se volvían cada vez más inquietantes. He intentado olvidar lo que pasó esa noche, pero no puedo. Desde entonces, algo se siente diferente en la planta. Cada vez que paso por los pasillos vacíos, escucho susurros. Sé que no hay nadie allí, pero siempre escucho algo. Algo que me sigue. Algo que me observa, desde las sombras. Lo peor es que no estoy seguro de si soy el único que lo siente. Pero algo me dice que no soy el único que ha visto esas sombras. Algo me dice que hay algo más, acechando en la oscuridad, esperando el momento para manifestarse. Y sé que no va a parar hasta que lo entienda. Mi nombre es Ricardo Hernández. Tengo 29 años y trabajo en la planta de Coca-Cola en el municipio de Tepotzotlán, en el Estado de México. Vivo en la colonia El Conde, una zona periférica donde las calles son estrechas. Las casas de 2 pisos con fachadas de ladrillo dan una sensación de desorden, y la gente tiene una vida tranquila, pero siempre apretada por las dificultades del día a día. La planta está en una zona industrial, apartada de los ruidos del centro, rodeada de fábricas, bodegas y un par de talleres. Es un lugar desolado, especialmente cuando el sol se pone y los pocos comercios que hay cierran. Trabajo en el turno nocturno, de 10 p.m. a 6:02 a.m. No soy supervisor ni nada por el estilo, solo opero máquinas de embotellado y me encargo de que la producción fluya. Las horas son largas y, aunque uno podría pensar que las noches en la planta son aburridas, con el tiempo empiezas a notar cosas, ruidos, movimientos, presencias que no deberían estar allí. Al principio los ignoré, convencido de que eran solo el cansancio y la soledad que da estar trabajando en un turno tan raro. Pero después, esas cosas empezaron a suceder con más frecuencia, y ya no pude pasar por alto lo que estaba pasando. Una noche, alrededor de las 2 a.m., el lugar estaba particularmente silencioso. La planta casi vacía, el zumbido de las máquinas se hacía monótono y las luces fluorescentes titilaban de vez en cuando, proyectando sombras largas sobre el suelo de concreto. Fui a revisar la línea de embotellado, donde las botellas de plástico recorrían las cintas transportadoras, una detrás de otra. Mientras caminaba por el largo pasillo, sentí que algo no estaba bien. Como si el aire estuviera más denso de lo normal, como si algo me presionara el pecho. Miré a mi alrededor, pero no había nada que me causara una alarma inmediata. Sin embargo, esa sensación de incomodidad no me la podía sacar de la cabeza. En ese momento, escuché unos pasos. Eran ligeros, casi inaudibles, pero claramente provenientes de la zona de los almacenes, donde los camiones descargan las mercancías. No había nadie allí a esa hora. El lugar estaba vacío. Pensé que quizás algún compañero se había quedado trabajando en otra sección, así que decidí ir a investigar.
Al llegar al área de los almacenes, me encontré con las puertas de carga abiertas. Esto me extrañó porque siempre se dejaban cerradas con llave después de que los camiones terminaban su trabajo. Me acerqué con cautela, pero no vi nada fuera de lo normal. Lo raro fue que, al dar un paso dentro, la puerta se cerró sola detrás de mí y sentí un frío inexplicable, como si el aire se hubiera enfriado repentinamente. Miré hacia la zona de las estanterías, donde usualmente almacenan las cajas de refrescos, y vi algo que no me dejó tranquilo. Entre las sombras, apenas iluminadas por una lámpara que parpadeaba, vi a una persona. Estaba de pie, inmóvil, con la espalda hacia mí. Pensé que era un compañero, así que lo llamé. ¿Alguien ahí? La figura no se movió. Volví a llamar, esta vez un poco más fuerte. Nada. Entonces decidí acercarme, pero a medida que me acercaba, el sonido de mis pasos parecía volverse más fuerte, como si se estuviera amplificando en el espacio vacío. La figura seguía allí, quieta, sin volverse, pero la sensación en mi estómago crecía. Algo no estaba bien. Me quedé parado a unos 2 metros de ella, observando con más atención, y en ese momento, la figura comenzó a moverse, pero no de la manera en que lo haría una persona. Era como si se deslizara sobre el suelo, sin levantar los pies, sin un movimiento natural. Me paralicé. No sabía si debía acercarme o salir corriendo. De repente, la luz principal parpadeó y, en ese instante, la figura desapareció. No hubo ningún sonido. No hubo rastro de nadie. No había ni un solo ruido, salvo el eco de mis propios pasos en el suelo frío. Mi respiración se aceleró y un sudor frío me recorrió la espalda. Me giré rápidamente. Sentí una presión en el pecho como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad. Me quedé unos segundos quieto, con los ojos muy abiertos, mirando todo a mi alrededor, hasta que la puerta de carga se abrió nuevamente. La presión en mi pecho desapareció de inmediato. Salí de esa zona lo más rápido que pude, sin mirar atrás, sin saber si todo lo que había visto había sido producto de mi cansancio o si realmente algo más estaba allí, acechando en las sombras. Esa noche no pude dormir. Sabía que había algo extraño en la planta, pero no tenía pruebas. Decidí que no le contaría a nadie. No quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza, pero algo dentro de mí sabía que lo que había experimentado no era normal. Las semanas siguientes fueron cada vez más extrañas. Empecé a escuchar más ruidos, susurros entre las máquinas, pasos que no coincidían con los de los demás trabajadores. A veces, mientras recorría los pasillos vacíos, podía sentir una mirada que me observaba desde la penumbra. Las sombras en los rincones parecían moverse y las luces titilaban de manera cada vez más frecuente. Un par de veces vi algo en los reflejos de las ventanas de las máquinas, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Cuando me giraba, no había nada. Una noche, al regresar de mi ronda habitual, me encontré con algo que no pude ignorar. En el área de los almacenes, donde había visto a la figura aquella vez, noté que algo había cambiado. Las cajas estaban fuera de lugar, algunas estaban abiertas, y una de ellas contenía una botella de Coca-Cola, intacta. Lo raro era que la botella no era de las que nosotros produjimos esa noche. Parecía más antigua, con una etiqueta diferente, una etiqueta que no podía recordar haber visto antes. La tomé en mis manos y la observé con más detalle. En la etiqueta, en letras pequeñas, decía algo que no pude descifrar del todo. La botella tenía algo raro, como si hubiera estado allí por mucho tiempo, pero de alguna manera no estaba oxidada, no mostraba signos de envejecimiento. Era como si hubiera sido colocada allí, en ese momento. Me sentí extraño,
como si algo estuviera conectando todos los puntos que había ignorado hasta entonces. ¿Quién había dejado esa botella allí? ¿Por qué? La respuesta, o la falta de ella, me dejó sin palabras. Y mientras me alejaba, escuché de nuevo el mismo susurro, como si alguien estuviera diciendo mi nombre, pero no veía a nadie. Hoy, días después de esos eventos, sigo sin saber qué pensar. ¿Fue mi mente jugando trucos? ¿O hay algo en esa planta, algo que no puedo entender? No me atrevo a regresar de noche, pero sé que lo tendré que hacer. No puedo seguir ignorando lo que está sucediendo. Algo me dice que las sombras no están allí por casualidad. Mi nombre es Fernando González. Tengo 31 años y trabajo en la planta de Coca-Cola que está en el Parque Industrial Toluca 2000, en el Estado de México. Vivo en una colonia llamada San Pablo Autopan, a las afueras de la ciudad de Toluca, una zona tranquila, pero a veces inquietante por la soledad que ofrece. La ciudad está llena de fábricas y comercios pequeños, con una mezcla de modernidad y rezagos de una vida que no termina de despegar. Mi casa está en un barrio donde las calles son de tierra, y a veces parece que el tiempo se ha detenido en los mismos edificios que fueron construidos hace décadas. Los vecinos son amables, pero la rutina diaria no cambia mucho. Sin embargo, algo raro comenzó a suceder en mi vida desde que empecé a trabajar en la planta. Trabajo en el turno de la madrugada, de 11:00 p.m. a 7:00 a.m. Los primeros días me resultaron agotadores, pero normales. Me encargaba de la supervisión en la línea de producción de botellas, asegurándome de que las máquinas de embotellado estuvieran en buen estado y que los camiones de distribución salieran a tiempo. La planta está separada del resto de la ciudad, rodeada por otras fábricas y un par de bodegas de productos. A esa hora, el ruido de las máquinas es lo único que se escucha, interrumpido de vez en cuando por los murmullos de los pocos compañeros que trabajan en el turno. Todo comenzó con un cambio en la atmósfera. Primero, eran detalles pequeños. Las luces que titilan, las puertas que se cerraban solas, o los ruidos extraños que parecían provenir de las áreas más alejadas de la planta. Pensé que eran cosas normales, tal vez el cansancio o el paso del tiempo en las instalaciones. Sin embargo, lo que pasó una noche me dejó helado. Era una noche cualquiera. Estaba revisando una de las máquinas de embotellado en el extremo norte de la planta, cerca de los almacenes donde se guarda el azúcar y los jarabe. Este sector siempre estaba algo oscuro, con las luces intermitentes. La máquina, como siempre, estaba haciendo un ruido monótono, casi hipnótico. Caminaba entre las máquinas, con la luz de mi linterna iluminando el piso polvoriento, cuando escuché claramente un susurro. Al principio lo atribuí al viento, porque las paredes de la planta están llenas de grietas. Pero a medida que avanzaba, los susurros se hicieron más claros. No entendía qué decían, pero el tono era suave, casi como si alguien estuviera susurrando mi nombre. El aire se volvió denso, pesado, como si algo estuviera alterando el ambiente. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo vi las sombras proyectadas por las máquinas. Pensé que estaba cansado, que mi mente jugaba conmigo. Decidí seguir adelante, pero el susurro volvió, más fuerte esta vez. No sabía si era un compañero o algo más, pero la sensación de incomodidad me envolvía. Pasé los siguientes minutos tratando de ignorar esa sensación, hasta que de repente, una de las luces parpadeó y se apagó por completo. El pasillo se quedó oscuro, y el susurro cesó abruptamente. En su lugar, escuché algo más. Un sonido suave, como si alguien estuviera caminando lentamente hacia mí. Pasos apagados, amortiguados por el piso de concreto. Mis ojos se movían de un lado a otro, buscando alguna señal de vida.
pero estaba solo. Lo que más me asustó fue que, al darme la vuelta, vi algo que me heló la sangre. En el extremo del pasillo, al final donde la luz parpadeaba, había una figura. Estaba de pie, inmóvil, como esperando algo. No podía distinguir si era una persona o solo una sombra extraña, pero esa forma me resultaba familiar. Su silueta era difusa, como si estuviera cubierta por una neblina. Instintivamente, tomé la linterna y la apunté en dirección a la figura. La luz iluminó el lugar donde estaba, pero no vi nada. La figura había desaparecido en el instante en que dirigí la luz hacia ella. Mi respiración se aceleró. El sudor comenzaba a correr por mi espalda. No estaba seguro de si debía acercarme o salir corriendo. Me quedé quieto por un segundo, escuchando el latido de mi corazón, hasta que volví a oír los pasos. Esta vez, más cercanos. Miré hacia atrás, pero el pasillo estaba vacío. Al girarme de nuevo, la figura apareció nuevamente, a solo unos metros de distancia. Esta vez pude ver algo más. Sus ojos, dos pequeños destellos en la oscuridad, fijos en mí. El terror me paralizó. No podía moverme, no podía hablar. Era como si la figura estuviera esperando que la viera, como si estuviera probándome de alguna manera. La luz volvió a parpadear y la figura se desvaneció. No sé si fue mi mente o algo más, pero ese instante me dejó marcado. La sensación de estar observado, de que algo estuviera acechando en los rincones oscuros de la planta, nunca me dejó. Durante las semanas siguientes, esa figura aparecía a menudo en los pasillos. A veces, sentía su presencia, sin verla, y otras veces, veía sus ojos en las sombras. Intenté hablar con mis compañeros, pero nadie más parecía notar nada extraño. Los rumores sobre la planta siempre habían sido los mismos, pero nadie parecía dispuesto a hablar en serio. Algunos decían que la planta tenía voces, que en las horas muertas del turno, el edificio se llenaba de ecos. Nadie lo tomaba en cuenta, y yo tampoco lo hice al principio, pero lo que me sucedía a mí no podía ignorarlo. A pesar de mis intentos por convencerme de que todo era producto del estrés o el cansancio, la presencia de esa figura persistía. Me empecé a sentir cada vez más desconectado, como si estuviera atrapado en un ciclo que no podía romper. Pasaron más noches, y las sombras parecían moverse con más rapidez. Los susurros eran más frecuentes, los pasos más cercanos. Fue una noche, a las 3:30 a.m., cuando la figura apareció frente a mí nuevamente. Esta vez no estaba en la distancia, estaba justo frente a mí, a solo unos metros. Sentí que no podía seguir adelante, que algo me detenía, algo más allá de la razón. Fue entonces cuando la figura habló. Su voz no era humana, era como un eco distorsionado, algo que jamás había oído. Dijo mi nombre y luego, con un susurro aún más suave, dijo: «Te estamos esperando». No sé cómo reaccioné. Salí corriendo, sin mirar atrás, sin saber si la figura me seguía o no. Pero cuando llegué a la oficina, me quedé ahí, temblando, sin poder entender lo que acababa de pasar. Desde esa noche, he tratado de ignorar lo que sentí, pero no puedo. Algo sigue allí, en los pasillos, en las sombras, y a veces, cuando camino por el pasillo al final de mi turno, escucho ese susurro otra vez. Lo peor de todo es que nunca he vuelto a ver a esa figura, pero sé que está cerca. Algo me dice que esta planta tiene un secreto que no puedo comprender, y que esa figura, esa presencia, aún me está esperando. Mi nombre es Abel Rodríguez, tengo 33 años y trabajo en una planta de Coca-Cola en Ecatepec, Estado de México.
Vivo en una casa pequeña en la colonia Musquis, no muy lejos de la planta. Este lugar, como muchas otras zonas periféricas, tiene esa atmósfera densa, llena de ruido, polvo y la constante sensación de que todo está en una lucha por mantenerse en pie. La colonia tiene calles estrechas, pocas luces y una mezcla de comercios familiares, algunas tienditas, talleres mecánicos y más allá, el interminable bullicio del transporte público. El trabajo en la planta es pesado, principalmente porque el turno que tengo es el nocturno, de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. Los primeros meses no tuve problemas. El lugar está bien organizado, las máquinas ruidosas que embotellan los refrescos, los camiones que se cargan y descargan, y las luces fluorescentes que nunca dejan de titilar, pero la rutina no me molestaba. Sin embargo, algo cambió cuando comencé a quedarme más tarde en mi turno para ayudar en los procesos de logística, cuando las demás secciones ya no tenían tanta actividad. Lo primero que noté fue una sensación rara, como si el aire mismo en la planta se volviera pesado a medida que las horas avanzaban. Era como si el edificio estuviera respirando, como si los pasillos estuvieran observándome. Una noche, alrededor de las 13:00 a.m., me encontraba revisando un par de máquinas en el área de embotellado, un lugar grande, con mucho eco. Las luces parpadeaban intermitentemente y todo estaba en silencio, salvo por el constante zumbido de las máquinas. Ya me había acostumbrado al ruido, así que lo que me sorprendió fue escuchar algo que no encajaba con el sonido de las máquinas. Un ruido de pasos, como si alguien caminara a lo lejos, en un pasillo vacío. Al principio pensé que tal vez alguno de mis compañeros de turno se había quedado en el área de descanso, pero no había ningún compañero cerca. Decidí seguir con mi revisión, pero el sonido no paraba, cada vez más cercano, hasta que pude distinguirlo claramente. Los pasos no eran como los de alguien que camina rápido o normal. Eran pasos lentos, arrastrados, como si alguien estuviera caminando con dificultad, o incluso, como si alguien estuviera caminando descalzo por el suelo frío y polvoriento. Decidí ir a investigar. Caminé por el pasillo, siguiendo el sonido. La planta tiene varias secciones alejadas unas de otras, con puertas pesadas y largos pasillos sin ventanas. Cuando llegué al final del pasillo, me encontré con algo que no esperaba. Una puerta de seguridad abierta, algo inusual porque siempre permanecía cerrada durante la noche. La puerta daba acceso a una bodega donde se almacenan los materiales y productos terminados, y dentro de esa bodega, en la esquina más oscura, vi algo extraño. Había una figura. Estaba de pie, quieta, casi inmóvil. Era difícil ver con claridad, ya que las luces en la bodega estaban muy tenues, pero la figura parecía estar mirando hacia el suelo, no hacia mí. Al principio pensé que era algún compañero o alguien que se había quedado a trabajar más tarde, pero a medida que me acerqué, noté algo extraño. La figura no se movió, ni siquiera cuando empecé a caminar hacia ella. Me detuve a unos 3 metros de distancia, y entonces, como si percibiera mi presencia, la figura levantó la cabeza. Era un hombre, o eso pensé. Su rostro estaba pálido, pero no de una manera normal. No tenía expresión alguna. Sus ojos estaban vacíos, como si no estuviera viendo nada. Lo más inquietante fue su ropa. No era uniforme de trabajo, sino algo viejo, como de hace muchos años. Los pantalones eran de mezclilla desgastados y la camisa tenía un tono deslavado. No podía dejar de mirarlo. Algo me decía que debía irme, pero no podía moverme. La figura solo me observaba, sin decir una palabra. Finalmente, pude darme la vuelta y regresar hacia la entrada, sintiendo una presión en el pecho como si algo me estuviera aplastando. Cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. Sentí un alivio inmediato, pero una sensación extraña me recorría el cuerpo, como si nunca hubiera estado allí, como si todo fuera un espejismo de la mente.
Esa noche terminé mi turno como pude, con el estómago revuelto y la cabeza llena de dudas. No le conté a nadie lo que había visto. Me preocupaba que pensaran que estaba exagerando o que estaba perdiendo la cabeza. Sin embargo, las noches siguientes fueron peores. Cada vez que caminaba por esos pasillos, sentía que esa misma presencia estaba cerca de mí, aunque no pudiera verla. Empecé a escuchar ruidos, pasos arrastrados, susurros, pero cuando me giraba, no había nada. Solo el sonido de las máquinas y el eco de mis propios pasos. Fue como si la planta misma me estuviera jugando una broma pesada. Una semana después de ese incidente, estaba de regreso en el turno nocturno, haciendo una de mis rondas por la planta. La luz parpadeó como siempre, y el ambiente en el lugar se sentía pesado, como si el aire estuviera denso, pero esta vez algo era diferente. Mientras caminaba por uno de los pasillos más alejados, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No porque sintiera frío, sino por una sensación de inquietud creciente. Escuché un timbre, una campanita que nunca sonaba a esas horas, y aunque me extrañó, traté de ignorarlo. Al pasar cerca de la bodega donde había visto al hombre aquella noche, noté que la puerta estaba entreabierta. Recordé inmediatamente lo que había ocurrido, pero decidí no acercarme. De repente, la campanita volvió a sonar, esta vez con más fuerza. El sonido se hacía cada vez más claro, y cuando giré, vi una sombra que cruzó rápidamente por el pasillo. No podía verla bien, pero parecía ser la misma figura, y ahora estaba más cerca. Mis piernas temblaron, pero no pude retroceder. Decidí ir hacia la bodega, con el corazón acelerado y la garganta apretada. Cuando llegué, la puerta estaba completamente abierta. No vi al hombre, pero pude escuchar algo extraño, un murmullo bajo, como si varias voces se mezclaran entre sí. Y allí, en el suelo, había algo que no había visto antes. Una botella de Coca-Cola, perfectamente alineada con las otras, pero esta no tenía la etiqueta común. La etiqueta era completamente blanca, sin ningún logo, sin ninguna palabra escrita. La tomé, sintiendo una presión aún más fuerte en mi pecho, y cuando la moví, escuché un ruido sordo provenir del fondo de la bodega. La campanita volvió a sonar, pero esta vez era mucho más fuerte. Mi respiración se aceleró, y antes de que pudiera pensar en lo que estaba pasando, escuché un susurro en mi oído, claro y cercano. «Te lo dije». Era la misma voz que había oído aquella primera noche. Sin pensarlo, dejé la botella y corrí, sin mirar atrás, hasta llegar a la salida. No sé qué pasó en la planta esa noche, ni por qué esa figura, o lo que sea que estuviera allí, me había encontrado nuevamente. Lo único que sé es que ya no quiero volver a trabajar en esas horas. Algo en la planta no está bien, y aunque la vida sigue, cada vez que paso por esa puerta entreabierta o escucho el timbre, siento que la presencia me sigue, esperando en las sombras. Me llamo César Velázquez, tengo 27 años y trabajo en una planta de Coca-Cola en el sur de la Ciudad de México. Vivo en un vecindario pequeño, llamado San Antonio Coyoacán, cerca de la delegación, en un departamento que comparto con un par de amigos. La zona tiene su propia vibra, no es tan céntrica como otras, pero tampoco está tan lejos de todo. Aquí, las calles están llenas de árboles viejos. Las casas tienen portones de metal que suenan cuando el viento pasa por las rendijas, y a veces, las noches parecen interminables. Desde que comencé a trabajar en la planta hace casi 2 años, mi vida ha cambiado bastante. La mayoría de mis amigos me dicen que tengo suerte por trabajar en una empresa grande, pero la verdad, en estos turnos nocturnos, la planta puede ser un lugar realmente inquietante. Trabajo en el turno de noche, de 10 p.m. a 6 a.m., en la zona de producción.
Me encargo de supervisar que las líneas de embotellado estén funcionando sin problemas y de asegurarnos de que los productos estén listos para ser enviados a los centros de distribución. Es un trabajo físico que te obliga a estar en constante movimiento, pero la verdad, al principio no me quejaba mucho. Sin embargo, después de unos meses, comenzaron a suceder cosas que no me dejaban tranquilo. La planta está ubicada en una zona industrial al sur de la ciudad, rodeada de otras fábricas y almacenes. Las calles cercanas están siempre llenas de camiones y hay un par de tiendas de abarrotes a lo largo de la carretera principal. Siempre que llego a la planta, me siento como si estuviera entrando a otro mundo. Es un lugar grande, con techos altos, luces fluorescentes que parpadean y el sonido constante de las máquinas llenando las botellas. Durante el día, el lugar parece estar en su mejor momento, lleno de empleados, ruido y movimiento. Pero cuando llega la noche, la atmósfera cambia. La planta se vacía, los sonidos se hacen más sordos, las sombras se alargan y el lugar se siente más extraño. La primera vez que sentí algo raro fue una noche especialmente silenciosa. Todo el mundo había terminado su jornada y solo quedábamos un par de nosotros haciendo las últimas verificaciones. Fue alrededor de las 3 a.m., cuando terminé de revisar una de las líneas de producción en la zona de embotellado. Estaba solo en el pasillo, con la luz del techo parpadeando, cuando empecé a escuchar pasos. Al principio pensé que era otro compañero, pero cuando me giré, no vi a nadie. Los pasos continuaron, de un lado a otro, pero no había nadie a la vista. En ese momento, mi corazón empezó a latir más rápido. Miré a través de las cámaras de seguridad, y aunque me esperaba ver algo, las pantallas mostraban pasillos vacíos. Decidí no hacerle caso, pero de alguna manera, algo se me quedó pegado en la mente. Cuando regresé a mi estación de trabajo, los pasos ya no se oían, pero la sensación de que alguien estaba cerca no me dejó en paz. No era el miedo de una presencia visible, sino esa sensación de incomodidad, como si alguien estuviera observando desde la oscuridad. Y aunque intentaba concentrarme en el trabajo, las sombras parecían moverse con vida propia, deslizándose por los rincones, como si la planta misma estuviera respirando. Las semanas siguientes no fueron mejores. De vez en cuando, sentía que alguien me tocaba el hombro, pero al girarme, no había nadie. Otras veces, escuchaba susurros bajos, pero cuando me acercaba a las áreas vacías, no encontraba a nadie. Empecé a tomar rutas diferentes por la planta, evitando ciertos pasillos. Había algo en el aire que me ponía nervioso, algo inexplicable que no podía entender. Pero lo que realmente me dejó marcado ocurrió una noche, poco después de que un compañero me comentara algo extraño. No lo había mencionado antes, pero cuando le conté que había escuchado pasos y sentido presencias, me miró con una expresión rara y me dijo: «Vas a empezar a notar cosas, hermano. Eso es lo que pasa aquí a las 3 de la mañana». No entendí lo que quería decir hasta que viví lo que él estaba diciendo. Esa noche, mientras recorría la planta solo, como siempre, llegué a una de las áreas más alejadas, cerca del almacén de botellas vacías. Es un espacio oscuro, con estanterías llenas de cajas y muchas veces, los pasillos están en completa penumbra. Estaba revisando algunas cosas cuando, de repente, la luz que estaba sobre mi cabeza parpadeó y se apagó. Me quedé quieto, intentando recuperar el aliento, pero al mirar a mi alrededor, vi algo que me hizo congelarme. En una de las estanterías, entre las sombras, había una figura, algo que no era humano. Al principio pensé que era una de las cajas, pero al mirar con más atención, la figura estaba ligeramente encorvada, como si alguien estuviera allí, inmóvil. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Salí corriendo. No miré atrás, pero escuché el sonido de algo deslizándose a gran velocidad detrás de mí. Mis pasos retumbaban por el pasillo,
y el eco de esos pasos me perseguía, como si alguien estuviera tan cerca que podía sentir la respiración. Llegué a la salida, pero cuando miré hacia el área de los almacenes, ya no había nada. No había señales de la figura. Nada. La planta volvió a su silencio habitual, pero ahora todo me parecía mucho más grande, más vacío y sobre todo, mucho más aterrador. Esa noche, el miedo no me dejó dormir. Sabía que algo estaba pasando allí, pero no entendía qué. La planta ya no era solo un lugar de trabajo, se había convertido en algo extraño, un espacio donde las sombras no solo se alargaban, sino que también parecían moverse por sí solas. Las luces titilaban más a menudo, los ruidos extraños se volvieron más frecuentes, y aunque traté de racionalizarlo, el miedo no me dejaba en paz. Pasaron algunos días, y aunque intenté seguir con mi rutina, algo en mí había cambiado. Cada vez que estaba solo en un pasillo, sentía esa presencia. En las cámaras de seguridad, las sombras parecían moverse sin razón. Y siempre, a las 3 a.m., cuando la planta quedaba vacía, algo se activaba, como si el lugar estuviera esperando a que alguien estuviera allí para hacerle notar su presencia. Una noche, ya casi al final de mi turno, decidí quedarme un poco más, queriendo saber qué era lo que ocurría. Sabía que algo me estaba acechando, algo que no podía ver pero sí sentir. Mientras caminaba por uno de los pasillos, observé que la puerta hacia el almacén de botellas estaba entreabierta, como la noche en que vi aquella figura. Me acerqué lentamente, temeroso, y al abrir la puerta, escuché un murmullo, tan bajo que casi no lo pude escuchar. Y entonces lo vi. Al fondo de la bodega, en la sombra, una figura estaba de pie, inmóvil. El miedo me paralizó, pero esta vez no corrí. La figura, encorvada como antes, parecía esperar. Lo extraño es que esta vez pude ver sus ojos, 2 puntos brillantes, fijamente clavados en mí. Y de repente, la figura dijo algo, pero no pude entender las palabras. No era un susurro, no era un sonido común. Fue como si mi mente estuviera recibiendo algo que no podía procesar. Salí corriendo, mi respiración fuera de control, y al mirar hacia atrás, no vi nada. Pero el murmullo continuaba. Y aunque lo que vi esa noche podría ser solo el cansancio, el hecho es que a partir de ese momento, no pude regresar a la planta con la misma tranquilidad. Algo está allí, algo que no sé si es real o producto de mi mente. Pero lo que más me inquieta es saber que esa figura, sea lo que sea, parece estar esperándome en la oscuridad de la planta. Ahora, cada vez que paso por esos pasillos, siento que algo me sigue. La planta no es el mismo lugar, y aunque sigo trabajando allí, sé que no estoy solo. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, tengo 26 años y trabajo en la planta de Coca-Cola en Iztapalapa, una de las zonas más populares de la Ciudad de México. Vivo en un pequeño departamento en la colonia San Lázaro, una área que tiene de todo, pero donde la gente lucha por lo que tiene. Los pasillos son estrechos, las casas de ladrillo están pegadas unas a otras y el tráfico nunca cesa. Es un barrio como cualquier otro en la ciudad, donde las noches son ruidosas y las luces nunca se apagan completamente. Mi vida era normal, o al menos lo era antes de que todo eso pasara. Trabajo en el turno nocturno, de 11 p.m. a 7 a.m., un horario que me permite ganar un poco más, pero que también me deja con las horas de descanso rotas. La planta de Coca-Cola está en las afueras, cerca de una zona industrial. Como parte de mi trabajo, me encargo de supervisar las líneas de producción y revisar que todo esté en orden. Aunque las horas son largas, no me quejo mucho, porque la rutina siempre me ha dado seguridad. Sin embargo,
Las cosas cambiaron un día, cuando un compañero, Víctor, me habló sobre una vieja fábrica abandonada, a unos cuantos kilómetros de la planta, que según él, tenía una historia rara. La fábrica abandonada no era un rumor, era un lugar conocido entre los trabajadores, especialmente por aquellos que llevaban años en la planta. Muchos decían que nunca se debía ir allí, que las historias de ruidos extraños y desapariciones daban miedo. A mí, en lo personal, me daba un poco de curiosidad, pero también un gran respeto por la oscuridad de esos lugares olvidados. Un viernes, después de mi turno, decidí ir con algunos compañeros a investigar. Nos reunimos, éramos 4 en total. Víctor, que trabajaba en mantenimiento, Raúl, uno de los encargados de logística, Javier, un novato que estaba en su primer mes, y yo. Víctor nos contó que la fábrica había sido de textiles y que había cerrado hace más de 15 años. Había quedado vacía, pero no olvidada. La gente del vecindario había dicho que se habían escuchado gritos en su interior, y algunos incluso aseguraban que veían luces en las ventanas durante la noche. Era alrededor de las 9 p.m. cuando llegamos. La fábrica estaba oculta detrás de un par de almacenes, con su fachada de ladrillo deteriorada, llena de grafitis, y las ventanas tapadas con maderas viejas. El lugar tenía una vibra espesa, como si el aire estuviera atrapado en su interior, esperando ser liberado. No había ruido. El viento parecía haber desaparecido por completo. La ciudad seguía su curso, pero ahí, en ese lugar, el silencio se sentía pesado, como una advertencia. La puerta principal estaba cerrada, pero no nos costó mucho abrirla. Estaba en mal estado, y al hacerlo, un chirrido profundo resonó en el aire, como si la misma fábrica estuviera despertando. Entramos. Cada paso que dábamos era absorbido por la oscuridad, por el olor a humedad y polvo. Las luces de nuestras linternas apenas iluminaban unos metros hacia adelante, proyectando sombras que se movían rápidamente cuando cambiábamos de dirección. Raúl comenzó a hablar en voz baja, diciendo que no nos separáramos. A pesar de que el lugar estaba en total abandono, se podía sentir que no estábamos solos. Un mal presentimiento, una opresión en el pecho que no podíamos identificar. Empezamos a explorar el lugar, recorriendo lo que parecía ser la sala principal. El suelo estaba cubierto de escombros, y algunas máquinas oxidadas estaban esparcidas por todo el lugar. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y más grafitis, pero lo que me llamó la atención fue la sensación de que algo no encajaba. La fábrica no solo estaba vacía, sino que parecía como si la vida hubiera sido arrancada de golpe, dejando atrás una quietud incómoda. A medida que nos adentrábamos en los pasillos interiores, me di cuenta de algo extraño. Aunque cada uno de nosotros caminaba por su propio lado, no podía evitar sentir que alguien más nos observaba. Cuando giré la cabeza por un momento, vi una sombra moverse rápidamente entre las vigas del techo. Pensé que era el reflejo de la luz, o tal vez algún animal, pero el aire estaba tan denso que no podía explicarlo de otra manera. Raúl notó mi reacción y me preguntó si estaba bien. Sí, solo es el cansancio. Mentí. Continuamos hacia la parte trasera de la fábrica, donde había una gran bodega. La puerta estaba entreabierta, y el sonido del metal rechinando al abrirla me hizo saltar. A medida que entramos, el aire se volvía más pesado, y esa sensación de ser observado aumentaba. Javier, el novato, estaba visiblemente inquieto, pero no decía nada. Nadie lo mencionó, pero todos lo sentíamos. La sensación de que había algo más, algo que no estaba bien, que no pertenecía allí. En un rincón de la bodega, vi algo que me heló la sangre. Una vieja máquina de coser, una de esas que ya no se ven en ninguna fábrica moderna, cubierta de polvo y telarañas. Pero lo que más me sorprendió fue que,
Aunque la máquina estaba apagada, las agujas aún se movían, como si alguien las estuviera manejando desde dentro. No era un movimiento natural. Las agujas se movían de una forma mecánica, como si estuvieran siendo manipuladas por una mano invisible. El sonido era bajo, pero lo suficiente como para percibirlo en ese silencio espeso. Intenté acercarme, pero Víctor me detuvo. «No te acerques. Está pasando algo raro», me dijo con la cara pálida. Al darme cuenta de que la máquina estaba funcionando por sí sola, sentí una presión en el pecho, como si el aire me apretara. De repente, escuchamos un fuerte ruido, como si algo hubiera caído al suelo en otro rincón de la fábrica. Todos nos giramos, y aunque intentamos ver de dónde provenía el sonido, no había nada. No podía ser un ratón ni nada por el estilo. No era un ruido normal. «Vámonos», dijo Raúl, con voz baja pero firme. Nadie discutió. Salimos de la bodega rápidamente, caminando más rápido de lo que habíamos hecho antes, como si el lugar comenzara a cerrarse sobre nosotros. Pero justo cuando llegamos a la salida, un fuerte golpe resonó desde adentro de la fábrica, como si algo o alguien hubiera golpeado una de las paredes. Nos detuvimos en seco, mirando hacia el interior. Un murmullo bajo y gutural se coló en el aire, como si nos hablara, pero no había palabras, solo un sonido que no podía describir. De repente, la puerta principal de la fábrica se cerró con fuerza. No fue el viento, no fue ningún ruido natural. Fue como si alguien hubiera cerrado la puerta desde adentro, sin que nosotros pudiéramos hacer nada. Todos estábamos paralizados, los 5, sin palabras, mirando la puerta cerrada. Fue entonces cuando lo vi, de pie, en la ventana rota de la planta superior. Una figura, de pie, mirando hacia nosotros. No tenía rostro. No podía ver detalles, pero sabía que estaba allí, observándonos. Un escalofrío recorrió mi espalda, y en ese momento entendí que algo en ese lugar no quería que estuviéramos allí. No recuerdo cómo llegamos a salir de la fábrica. Lo único que sé es que corrimos, sin mirar atrás, hasta que llegamos a la calle. Cuando me volví, la fábrica estaba en silencio de nuevo, tan vacía como antes. Pero esa sensación, ese miedo, no me ha dejado desde entonces. He vuelto a la planta de Coca-Cola, pero cada vez que paso cerca de ese lugar abandonado, algo me dice que no debería haber ido allí. Algo en ese lugar me sigue. Y aunque intento racionalizarlo, sé que no estoy solo. Sé que esa figura está esperando en alguna parte, observándome.